Optometrista con más de 26 años de experiencia, experta en glaucoma y fundadora del programa Mira a los ojos a tu glaucoma. Su historia es un ejemplo de transformación, resiliencia y servicio. Gracias, María del Mar, por acompañarnos. Un honor tenerte hoy aquí. Gracias a vosotras por invitarme a vuestro podcast. Estoy encantada de estar aquí y sobre todo si esta entrevista le puede ayudar a alguien, pues ese es mi objetivo. Gracias. Perfecto. Entonces, como todo, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace tu vocación por el mundo de la visión? Bueno, pues yo cuando decidí estudiar óptica y optometría, pues a mí me llamaba mucho la atención cómo funcionaba la visión, cómo funciona el ojo, porque yo he sido y soy miope desde los 13 años y siempre me he preguntado cómo funcionan las gafas, por qué las gafas hacen que yo vea mejor, por qué las lentillas hacen que yo vea mejor. Entonces ahí se despertó mi curiosidad y por eso decidí estudiar óptica y optometría. Wow. Muy bien. O sea, tú a los 21 años ya tenías tu propia óptica, ¿es correcto? Porque eras muy joven. ¿Cómo fue una cosa para tenerlo así Sí, tan claro? Sí. Claro, porque, bueno, entonces cuando yo la estudié, la carrera era diplomatura y duraba 3 años y como la terminé la carrera en los 3 años, pues con 21 dije, pues me monto, aquí estoy. Sí, sin más. Me monto sin más, me tiro al ruedo. Sí, la verdad es que no me lo pensé mucho porque yo soy una persona de acción. Yo soy una persona de acción y bueno, terminé la universidad y como no encontraba trabajo dije, pues mira, pues como no encuentro trabajo, pues el trabajo me lo pongo yo. Y aquí estoy. Ahí sigues, ¿no? Sí, tuve que sacar 2 préstamos y empecé con la óptica en un local de alquiler, ¿vale? Sigo en el mismo local, lo que pasa es que ahora el local es mío y los 2 préstamos pues ya los pagué. O sea Bien. que... Está bien, está bien. Un canto a la Muy bien. esperanza Sí, y a la sí, tenacidad. exacto. Una pregunta, María. ¿Sentías en ese momento, ya para tus 21 años, que al abordaje tradicional de la visión le faltaba algo? Sí, no, claro que le faltaba. O sea, le falta en el sentido de que siempre todo el mundo tiene en su cabeza que cuando tú vas a una óptica, lo único que quieren es venderte algo. Sean gafas, sean lentillas, gafas de sol, pues lo que sea. Y yo, pues, la suerte que tuve de no encontrar trabajo y poner yo mi óptica por mi cuenta, fue que yo esos valores, yo tenía claro desde el primer día que esos valores no eran para mí. O sea, yo estudié esta carrera para ayudar a las personas a tener una mejor salud visual y yo no te voy a vender algo que tú no necesites. De hecho, en muchas ópticas, no sé si la habréis visto, están las típicas gafas de presbicia, las que Sí. yo personalmente les llamo lupas, ¿vale? Que eso no está graduado ni en nada. Que estas mismas gafas las puedes encontrar en un chino, en un bazar, en una gasolinera o en un mercadillo, ¿vale? Pues hay muchas ópticas que las venden y yo no las he vendido jamás ni lo voy a hacer porque va en contra de mis principios. ¿Vale? Entonces, al tener tu propia óptica, pues tú pones tus valores y tú pones hasta aquí llego y hasta aquí no. Esto sí y esto no. A mí me da igual, o sea, no me da igual la facturación, evidentemente, porque yo tengo que vivir de eso, pero no voy a facturar más a costa de estar perjudicando la visión de otras personas. Claro. Y para mí eso es muy importante. Sin embargo, si yo hubiera encontrado trabajo y alguien me hubiera contratado, tendría que ceñirme a las normas de ese sitio. Y no podría usar mi moral en mi negocio, igual que si estuviera trabajando para otra persona. Sí, tus valores, que son el pilar de tu negocio, claro. Exacto. Sí. Entonces, a los 33 años llega un diagnóstico, ¿no? Que te cambia la vida totalmente. Glaucoma. Pero totalmente, vamos. ¿Cómo recibiste eso? Porque eras joven todavía. Sí, pues mira, pues yo notaba que tropezaba con las cosas directamente, o sea, es que tropezaba con una mesa, con una silla, cuando pasaba por una puerta de mi casa. Mira tú, si yo no voy a saber dónde está la puerta,
Yo tropezaba con el marco de las puertas y yo pensaba pues que estaba muy torpe, qué torpe estoy. Y también notaba que me iba subiendo la miopía, me subía mucho. Bueno, pues vamos allá al oftalmólogo a ver esta miopía, porque me sube tanto y tal. Claro, ¿qué problema tenía yo? Le cambiaba el cristal a las gafas y ya está. No tenía más historia con que me subiera la miopía. De hecho, es que mi agudeza visual era buena, era del 100%. Bueno, pues yo fui al oftalmólogo y me encontré pues una sorpresa muy grande que yo no me esperaba, vamos. Un diagnóstico de glaucoma, pero ya un glaucoma avanzado, no un glaucoma que estaba comenzando. Y ahí fue cuando me dio un vuelco la vida, porque me frenó todo mi futuro. O sea, todo el futuro que yo me había imaginado desapareció en ese momento. Porque yo ya me veía que yo ya no iba a poder hacer mi trabajo. Si seguía perdiendo visión tampoco iba a poder conducir, no iba a poder tener mi independencia. Y lo que a mí más me preocupaba en ese momento era que mis planes de ser madre se me habían truncado completamente. Porque el tratamiento, el que yo tenía entonces, era incompatible con un embarazo. O sea, si yo me quedaba embarazada, mi hijo podía nacer con alguna discapacidad. O sea, me la estaba jugando directamente y no se sabía lo que iba a pasar, porque se supone que los colirios son teratogénicos. Teratogénico quiere decir que te puede producir malformaciones en el bebé. Y claro, ¿cómo te embarcas en eso? ¿Cómo te quedas embarazada sabiendo que un tratamiento para que tú no te quedes ciega le puede producir a tu hijo esas cosas? O sea, a mí me hundió, o sea, es que me hundió la vida directamente. Aparte de que yo sentía que yo me había fallado a mí misma, porque yo soy profesional de la salud y yo no me había dado cuenta de que estaba perdiendo visión, ni de que con mi edad tan joven podía tener glaucoma. Claro, yo conocía la enfermedad perfectamente. Fíjate que yo tengo el aparato, para mí la presión intraocular en la óptica, y yo nunca me la había medido. O sea, es que es como se suele decir. Sí, es. ¿No? Sí, se suele decir. Cuchara de palo, ¿no? Casa de herrero, cuchara de palo. Exacto. Sí, exacto. sí. O sea, que un parón tremendo, y ahí fue cuando yo empecé a estudiar en profundidad esta enfermedad por mí, básicamente, porque yo lo que no quería era quedarme ciega. O sea, yo tenía y tengo un miedo a quedarme ciega. ¿Quién no lo tendría, no? Pero ese parón en mi vida fue un antes y un después, desde luego. Porque luego sí que es verdad que conseguí ser madre sin tener riesgos, pero eso hay que pasarlo. Yo me pasé 2 años en tratamiento, y es que ese tratamiento, además, seguía perdiendo visión con ese tratamiento, con lo cual había que intentar otra cosa. Ya el siguiente paso era el láser. Me hice el láser y no me funcionó. O sea, es que encima me empeoró y me subió la presión intraocular. El siguiente paso era la cirugía, que fue la que yo me hice, ¿vale? Según me dijo el oftalmólogo, la cirugía que me iba a practicar me podía funcionar en un 50%. ¿Por qué? Por mi edad, porque era demasiado joven. La cirugía se llama trabeculectomía, y consiste en abrir un agujero con los tejidos de tu ojo. Abrimos un agujero para que salga ahí el humor acuoso y baje la presión intraocular, ¿vale? Entonces es un tejido abierto, y tu cuerpo, cuando tú tienes un tejido abierto, lo que hace es intentar cerrarlo. Cuanto más joven eres, más pronto se hace la cicatrización y más tiende tu cuerpo a cicatrizar. Entonces, pues yo en ese momento tenía 2 opciones. O entraba al quirófano o me quedaba ciega sí o sí. Wow. Entré al quirófano, con la gran suerte de que funcionó. Pero claro, no te funciona de un día para otro. A ti te hacen la cirugía en un ojo, parece que ha funcionado. Luego te la hacen en el otro, pues parece que también ha funcionado. Y de ahí a que tú llevas una estabilidad visual, tienes que pasarse un par de años. Después de ese par de años es cuando yo pude intentar quedarme embarazada, porque como no estaba tomando ninguna medicación, pues no había riesgos para el bebé, pero sí había riesgos para mí. ¿Qué riesgos tenía yo? Pues que el embarazo te mueve el cuerpo y puede hacer que ese agujero que está abierto para que tú no pierdas tu visión se cierre. Y durante el embarazo, pues ni anestesia, ni cirugía, ni tratamiento, ni nada de nada.
¿no? Por el bebé, evidentemente, porque a mí no tampoco me iba a hacer nada malo. Y yo me la jugué para tener un hijo. Yo me la jugué y gané. En este caso sí, no sé si porque tuve suerte o porque hice bien las cosas o por lo que fuera. Ahí está mi hijo con 11 años, que es lo más que yo tengo en la vida y desde luego no me arrepiento de haberme metido en este berenjenal, no me arrepiento para nada. Seguro que Aunque se me hubiera cerrado la cirugía y hubiera perdido visión durante ese tiempo, durante el tiempo del embarazo, tampoco me hubiera arrepentido. Me hubiera adaptado a la visión que me hubiera quedado. Claro. Pero, bueno, porque claro. En su momento... Dime. En su momento, cuando te dan el diagnóstico y todo esto, ¿te has sentido con el soporte que necesitabas? ¿Sentías que te estaban acompañando bien? A ver, sí y no. O sea, ¿por qué digo sí y no? Porque sí que tuve apoyo, sobre todo por parte de mi marido, porque claro, sobre todo en el tema de ser padre, ahí tiene mucho que ver, y él sí que me dijo, me dio a mí la oportunidad de elegir si quería ser madre y arriesgarme a perder la visión o no quería ser madre, con lo que a él le repercutía eso, ¿no? Era mi decisión que él fuera padre al fin y al cabo. Entonces ahí sí que me apoyó, mi familia también me apoyó, pero ¿qué pasa? Que como ellos no tienen esa enfermedad, no entienden ni saben lo que tú sientes, todas las emociones que te pasan por la cabeza. Eso solo lo entiendes cuando te pasa a ti. Eso es para que vosotros hagáis una idea, como cuando eres pequeña y alguien te dice que actúas, que hasta que seas madre no vas a saber lo que significa ser madre. Pues es que esto es exactamente igual. Es verdad. Que tú no eres madre, no sabes realmente el significado que tiene esa palabra, ni lo que se siente. Pues en esta enfermedad es exactamente igual. Entonces, bueno, pues el apoyo familiar sí que lo tuve, pero no como yo hubiera necesitado, pero claro, tampoco les puedo pedir más. No pueden entender lo que tú piensas, no pueden entender lo que tú sientes. Yo, de hecho, esto lo he hablado con otras personas con glaucoma y esas sí que te entienden porque están en el mismo punto. Claro. Y es que yo he pasado tan sumamente mal con todo esto que, claro, ya llega un momento en el que tú dices, estoy ayudando a las personas que vienen a mi óptica con glaucoma, las estoy ayudando, pero ya se te queda corto. O sea, dices, ¿por qué no puedo llegar a más? ¿Por qué esta información que yo tengo sobre glaucoma, sobre los ritos, sobre cuál es tu presión intraocular ideal, sobre cuál es el tratamiento que mejor es para ti y tal? ¿Por qué no puedo llegar a más gente? ¿Por qué no puedo ayudar a más gente con glaucoma que está pasando por lo mismo, por lo que yo he pasado? Porque lo que está claro es que este diagnóstico es para toda la vida. O sea, esto es crónico, es incurable. La visión que has perdido no la vas a recuperar jamás, por lo menos hoy en día. Hoy en día, a lo mejor dentro de 20 años, ojalá que se invente alguna historia para poder recuperar la retina que hemos perdido. Pero lo que tenemos hoy en día es eso, pararla y adaptarte a la visión que te ha quedado. Entonces, ahí digamos que es donde yo me quiero enfocar. Mi programa, Mira los ojos a tu glaucoma, yo lo he estructurado para tratar todos los puntos necesarios que tú necesitas para entender esta enfermedad, aprender a vivir con ella, aprender a vivir con un diagnóstico de una enfermedad crónica e incurable, ¿vale? Y adaptarte a la visión que tienes. Y hacer, por supuesto, todo lo posible por no perder más. Porque se pueden hacer muchas cosas para no seguir perdiendo visión. Y eso la gente no lo sabe. No. No lo sabe. Claro, ellos se limitan a ir al oftalmólogo, te hace las pruebas, te dice, estás bien, estás mal, te cambia la gota, cómo te la presión intraocular, pero ahí te quedas. O sea, es como que tú no puedes hacer nada más. Y se pueden hacer muchas cosas más, empezando por la mentalidad, por cambiar esto. Porque a mí me ha costado mucho cambiar esto. ¿Por qué? Porque a mí cuando a mí me lo diagnosticaron era, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Qué he hecho yo en esta vida? O sea,
un plan de víctima, total. ¿Y por qué? 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 Y dando vueltas y dando vueltas. Y cada más vuelta peor está. Porque pobrecita. Y porque no sé qué. Entonces salir de ese rol de víctima y decir, aquí estoy yo, dar un puñetazo en la mesa. Aquí estoy yo. Voy a hacer todo lo posible para que esta enfermedad no me siga robando visión, lo primero. Y lo segundo, que me deje disfrutar de la vida. No puedo estar todo el día dándole vuelta, me voy a quedar ciega, me voy a quedar ciega, me voy a quedar ciega, me voy a quedar ciega. Yo sí me pasé 3 años de mi vida. Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo. Demasiado. Porque estuve yendo a una psicóloga, me estuve ayudando mucho y gracias a eso conseguí no caer en una depresión. Efectivamente. Me Ese es ayudó. el problema. Claro. Luego, ¿qué pasó? Que como el tratamiento, o sea, la cirugía funcionó, no seguí perdiendo visión, pude tener a mi hijo sin tener los peligros que tenía antes, pues entonces ya te relajas. Te relajas y tienes ahí unos años de relajación, de está todo, bueno, está todo bien, está todo igual, bien, no, igual, está todo igual, pero perdiendo visión. Y entonces es cuando tú puedes remontar y decir, ¿qué hago con esto? O sea, vamos a darle la vuelta y vamos a buscar algo positivo que salga de aquí, porque tanto sufrimiento no puede ser gratis. No. Vamos a sacar algo positivo de aquí. Entonces, cuando yo empecé a todo ese conocimiento que yo tenía en mi cabeza, empecé a aplicarlo a los pacientes de mi óptica. Esto es la así, esto es la asado, tráeme si quieres tus pruebas oftalmológicas y yo te ayudo a descifrarlas, porque desde luego eso es un jeroglífico. Para los que no tienen ni idea, es un jeroglífico. ¿Y qué pasa? Que cuando tú entiendes lo que le pasa a tu ojo y entiendes por qué, te hace un clic el cerebro. Es como que tú puedes tomar las riendas de tu vida, tomando las riendas de tu visión, ¿vale? Y eso es lo que yo quiero hacer, llegando a través de Internet, a través de las redes sociales, llegando a mucha más gente, ¿no? Y yo estoy segura de que yo puedo ayudar a muchísima gente. Estoy segura. Segurísima, ya no solo por mi experiencia personal, que también, sino por la profesional, por toda la gente que yo he visto en la óptica con glaucoma, por todas las historias que me han contado, todos los oftalmólogos que han recorrido. En fin, yo conozco un montón de historias que yo podría escribir un libro. Todo con lo que me ha contado la gente, los pacientes con glaucoma, yo podría escribir un libro directamente. Pues anímate, que también está bien un libro. Ahora mismo oye, lo escribiré, ¿eh? Sí, no tanto. De hecho, es una idea que me esté rondando en la cabeza, pero ahora mismo vamos con el proyecto, que es lo más importante. Eso es, ahora vamos a por el proyecto. A ver, una cosa más. En marcha, entonces ya vemos lo del libro. Y además tendré más información. Claro. A ver, ya que estás hablando de que es tan importante, que quieres ayudar a toda esta gente, ¿podríamos hablar un poquito más del glaucoma? Por ejemplo, si tú tienes glaucoma, ¿te puede afectar a los 2 ojos o nada más te puede afectar a uno sí, otro no? Puede ser unilateral perfectamente. Puede ser unilateral. Ah, vale. ¿Y sabemos el origen de por qué se produce esa obstrucción de que no salga el líquido acuoso? ¿Se sabe o no se sabe? No. O sea, si es un glaucoma primario de ángulo abierto, no hay nada que pueda explicar eso. Si es un glaucoma secundario, sí que puede ser por alguna medicación, por diabetes, por alguna otra enfermedad ocular, por hipertensión también puede ser, pero si es un glaucoma crónico de ángulo abierto, no. Se supone que es genético. De hecho, en mi caso es genético. Es por parte de mi abuelo paterno. Lo que pasa es que, claro, yo esa información no la tenía. Yo no sabía. Yo sabía que mi abuelo paterno se había quedado ciego. Lo que pasa es que murió tan joven, murió con 40 y pocos años y ya murió ciego, que a mí mi padre no supo decirme de qué fue esa ceguera. Estamos hablando de los años 50. En aquella época, cualquier persona con unas cataratas ya se quedaba ciega. Sí, y tanto. Entonces, pues yo no podía saber que esa enfermedad estaba en mi familia. A raíz de diagnosticármelo a mí, pues todos mis primos y todos mis hermanos
se hicieron las pruebas y uno de mis hermanos también tiene glaucoma. Sí, hay mucha más población de la que pensamos, ¿eh? Lo que pasa es que lo que tú dices está desconocida. Precisamente hablando con Paula, digo, mi padre tenía glaucoma, pero fue tratado y gracias a Dios perdió visión de uno, el otro lo operaron con láser hace ya muchos años, pero consiguió de conservar la vista suficientemente para poder vivir. Claro. Y Paula también me comenta algo semejante, no sé. Mi madre tiene glaucoma en los dos ojos y uno pues, ya ha perdido completamente, el otro le queda muy poco porcentaje de visión. Pero a mí lo que independientemente de que, claro, porque te puede pasar como en tu caso, ¿no? Como que de repente hay un familiar relativamente cercano que ha padecido de la enfermedad y que no se sabía. ¿Cuáles son las personas que podrían tener glaucoma y cuál sería la precaución? ¿Todos nos deberíamos hacer análisis periódicos? ¿Cuál sería tu pauta recomendada en todo esto? Claro, en el momento en el que hay un familiar con glaucoma, las probabilidades de tener glaucoma se multiplican por 10. O sea, en vuestro caso, cada una de vosotras tenéis 10 veces más probabilidades de tener glaucoma que otra persona que no tenga un familiar con glaucoma. Con lo cual, aquí lo principal es la prevención. O sea, todos los años una revisión oftalmológica, ¿vale? Oftalmológica. En la óptica sí que os podemos tomar la presión intraocular, pero no podemos hacer una OCT, tampoco podemos hacer un campo visual y tampoco podemos ver bien lo que es el nervio óptico. Eso tiene que hacerlo el oftalmólogo. Entonces, es que es imprescindible que os hagáis, porque si lo tenéis, una vez que se diagnostica, si está comenzando y no habéis perdido visión, podéis mantener esa visión a lo largo de vuestra vida, que fue lo que le pasó a mi hermano. Mi hermano no había perdido visión todavía, pero ahí estaba esa presión intraocular alta. De hecho, es que el glaucoma que yo tengo es pigmentario, igual que el de mi hermano, y el pigmentario es uno de los más agresivos que hay. Con lo cual las presiones intraoculares son mucho más altas y la pérdida de visión es mucho más rápida. Pero entonces, ¿todos son hereditarios? ¿Todos, da igual si el pigmentario, todos son hereditarios o hay unos específicos que es hereditario y otros no? Hay un componente hereditario bastante importante. En todas las clasificaciones. En todos, sí. Sí, incluso el pediátrico, el glaucoma pediátrico, o sea, hay niños que nacen ya con glaucoma. Estamos hablando de que si una presión intraocular normal, ¿vale? Los baremos normales son entre 10 y 20, 21. Un bebé que nace con glaucoma puede tener 90 de presión intraocular. Es una barbaridad. Con lo cual hay que detectarlo en los primeros días de vida para que ese niño no se quede ciego y que pueda tener visión, si no más menos, pero que pueda tener visión a lo largo de su vida. Entonces es súper importante. Pruebas no se hace como bebés. No se hace. Ya. Sí. Bueno, yo cuando nació mi hijo, pues ya estuve yo ahí encima de los pediatras. Yo tenía glaucoma y que lo mirara un oftalmólogo pediátrico sí o sí, lo miraron. La suerte que no tenía, claro. Pero normalmente no se suele hacer. No se suele. ¿Vale? Tienes que pedirlo. Claro. Y las pruebas que has comentado que se suele hacer o que son necesarias, no solamente la presión como haces en la óptica, sino que lo tiene que hacer un oftalmólogo. ¿Nos puedes explicar un poquito más o menos las pruebas para que la gente no tenga miedo y que sepa en qué consisten? Claro, lo primero que te hacen es dilatar la pupila. Bueno, siempre vamos al oftalmólogo para lo que sea dilatar la pupila. Eso es. Sí, es que bueno, todas las pruebas son complementarias. Quiero decir que tú con una prueba solo, tú no puedes hacer un diagnóstico de glaucoma. Si yo te mido la presión intraocular y me salen 20 está ahí, se supone, entre comillas, rozando el límite. Pero es que hay personas que una presión intraocular en 20 no les daña, no les está dañando el nervio óptico, con lo cual hay que mirar el resto de pruebas. O me puede salir en 15 y que ese 15 te esté dañando el nervio óptico. Vale. Claro, porque son dos cosas que hay que evaluar entonces. Sí, claro. Hay un glaucoma que se llama glaucoma normotensivo, que es que si la presión intraocular la tiene en valores normales, así te está provocando un glaucoma, te está dañando el nervio óptico.
Entonces, no todo es la presión intraocular, por eso en una óptica podemos mirar la presión intraocular, pero hay que ver más cosas. Claro. En lo que te hace el oftalmólogo, te hace un fondo de ojo. En el fondo de ojo lo que se ve es como una foto de la retina por dentro, ¿vale? Sí. Entonces, lo que mira es justo lo que es el nervio óptico. Si el nervio óptico está sano, pues eso es buena señal. Si el nervio óptico se ve ahí un nervio glaucomatoso ahí blanquecino, con una excavación bastante grande, ahí ya empezamos a sospechar. Luego, la OCT lo que hace se llama tomografía de coherencia óptica. La OCT lo que hace es como un corte de todas las capas de la retina. En la retina tenemos 10 capas, un montón. ¿Vale? Te hace un corte y te mide el grosor de las capas de la retina. Si el grosor de la capa de células ganglionares de la retina está disminuido, ahí hay una sospecha importante de que puede haber glaucoma, porque es la primera capa que va desapareciendo. Y luego, y luego el campo visual. El campo visual es una prueba en la que se mide los grados de visión que tenemos por cada ojo por separado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el glaucoma lo que se pierde, primeramente, la visión periférica. Vamos perdiendo de fuera hacia adentro poco a poco, y al final te quedas mirando como por un agujerito. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué me pasaba a mí? Pues que yo este ojo lo tengo mirando por un agujerito y yo todo lo que me viniera de aquí para allá no lo veía, por eso tropezaba con las cosas. Pero mi agudeza visual, sin embargo, era del 100%. Entonces era del 100%, ahora ya me ha bajado un poco. Pero con todas estas pruebas, ¿vale? Todas las pruebas tienen que coincidir. O sea, quiero decir que todas las pruebas tienen que decirme aquí hay un glaucoma. Tiene que haber un campo visual que tenga pérdidas de zonas de campo visual que se llaman escotomas. Tiene que haber una OCT con la capa de células ganglionares más disminuida. Tiene que haber un nervio óptico que se vea ya un daño glaucomatoso. Y tiene que haber o no una presión intraocular alta, porque si es un glaucoma normotensivo, la presión intraocular va a estar normal, ¿vale? Estas 4 pruebas son las más importantes. Luego hay otras que son complementarias, pero estas 4 pruebas son las más importantes. Y hay que mirarlo todo. Lo que recomiendas es decir claramente que hay que hacer la prueba de glaucoma con todas estas características, no hacer solamente la tensión ocular. Claro. Exacto. Tú cuando llegas a la clínica, dices, mira, yo tengo, mi padre, mi abuelo, quien sea, tenía glaucoma. Pues ellos ya saben las pruebas que tienen que hacerte. El oftalmólogo ya sabe dónde tiene que mirar y dónde tiene que buscar. Porque si es un glaucoma que está comenzando, sí que va a ser difícil diagnosticarlo. Pero si tú ya tienes sospecha de glaucoma, porque tienes un pariente que tiene glaucoma, te va a decir que vuelva a los 6 meses. Vale. Hay que controlarlo. Que no he visto nada, mejor. Vuelve otra vez a los 6 meses. Y así el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque así es la única manera de asegurarte de que cuando vaya a empezar a perder visión, la paras y ya no pierdes, nunca jamás pierdes visión. Si lo haces bien, claro. La prevención es súper importante. La visión que tú has perdido no la vas a recuperar en la vida. Como decía antes, hoy en día. Los milagros todavía no. Vale, entonces, por ejemplo, tú acabas de decir que uno de los síntomas más importantes es que pierdes el campo de visión, ¿no? Que se te va quedando. Pero, por ejemplo, una persona que no tenga antecedentes familiares, ¿y hay algún síntoma más? Porque creo que algún síntoma más, a mí me recuerdo que dijeron algo de, o sea, que mi padre decía, es que veo luces de colores. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Como focos o luces de colores? Sí, eso es otro glaucoma. O sea, glaucoma también, el que yo estoy hablando todo el tiempo, es el glaucoma clónico de ángulo abierto. Ese es el 90% de los glaucomas. ¿Vale? Y luego está el glaucoma de ángulo cerrado, que uno de los síntomas es eso que tú dices, que se ven como luces de colores. Sí, decía que veía luces como círculos de colores. Sí, exacto. Se ven círculos de colores, incluso te puede dar un dolor muy fuerte en el ojo cuando hay una presión intraocular muy alta. Estamos hablando de presión intraocular de 50-60. Que una presión síntomas a tener en cuenta a una persona si tiene ese tipo de síntomas para que se revise, ¿no? Claro, no, es que si a ti te pasa eso, lo que tienes que hacer es ir directamente a urgencia. Porque una presión intraocular de 50-60 sostenida
durante varios días te puede destrozar directamente la retina. Vale. Entonces, es muy importante saber qué tipo de glaucoma hay en tu familia para poder ponerle remedio. Si tú ya sabes que esos son los síntomas, en cuanto empiezas a notarte un dolor fuerte en el ojo, vete a urgencias. O sea, es que tienes que ir, porque como te sigas aumentando esa presión intraocular, puedes perder la visión por ese ojo perfectamente. Vale. Es una ventaja muy importante saberlo. Y los tratamientos son diferentes. El de glaucoma agudo es diferente del de glaucoma de ángulo abierto. Al ser una urgencia médica, te tienen que operar en el momento. O sea, tú vas a urgencia, se diagnostica y te tienen que operar porque esta presión intraocular hay que bajarla enseguida. Porque tienes riesgo de perder la retina. O sea que Mariola ya lo sabe. Interesante, sí. Estoy ahí como con el aire contenido, qué valiente eres, de verdad. Madre mía, porque es que esto... Y por lo que describes una parte de que tú trabajas con mucha sensibilidad es el acompañamiento emocional, ¿no? Sí. Y ¿para ti qué necesita una persona cuando le dicen tienes glaucoma? Lo que necesita primero es que la escuches. O sea, todos tenemos un miedo en común, que es la de quedarnos ciegos. Pero cada persona pues tiene su vida ya hecha, tiene un trabajo diferente, porque no es lo mismo una persona que trabaje en la radio, por decirte una cosa, a una persona que sea chofer de autobús. O sea, las necesidades visuales no son las mismas. Una persona chofer de autobús se va a tener que dejar el trabajo mucho antes que una persona que trabaja en la radio. Vale, entonces, el primer miedo es perder la visión, si no por completo, quedarte con baja visión. ¿Vale? No es lo mismo tener un 15% de la visión que tener un 80%. Con un 80% se puede hacer una vida perfectamente normal, pero con un 15% ya la cosa está ahí. Entonces, esa persona lo que necesita es ser escuchada y no ser juzgada. Y yo he pasado por ahí. O sea, sí, que te escuchen, sí, pero te juzgan también. ¿Por qué? Porque tú piensas en el futuro. Tú lo que no quieres a toda costa es ser dependiente. Ser dependiente y mucho menos con 33 años. No es lo mismo ser dependiente con 80 a ser dependiente con 33, 35 o 40 años. Es que te cambia mucho. Es que tiene toda la vida por delante, claro. Claro, ese miedo a tener esa dependencia es lo que a ti te produce esa ansiedad, esa incertidumbre, ese cada vez que tú vas a revisión con el oftalmólogo, que vas ahí, no puedes respirar hasta que sales de allí y te ha dicho, está todo igual que la última vez, no puedes respirar tranquila. Pero es que a mí me sigue pasando. Es que ese miedo, es que tenemos que aprender a vivir con ese miedo de en cualquier momento esta enfermedad puede seguir avanzando y que todos los miedos que hay en mi cabeza se hagan realidad. Pero como te decía antes, eso solo lo sabe una persona que tenga una enfermedad, si no esta, pues una enfermedad parecida, porque enfermedades oculares hay muchísimas. Sí, sí. Y es una enfermedad desconocida y también incomprendida. Ya, claro. Y te sientes muy sola. Tú, Mariola, que entiendes de eso. Ahí estamos. Yo creo que hay muchos factores. Muy sola. Claro, porque cuando eres joven y tienes esta enfermedad, no conoces a nadie de tu entorno, con tu edad, que le pase lo mismo. Porque cuando a mí me pasó, yo no conocía a ninguna mujer en edad fértil que quisiera tener hijos y que estuviera en la misma situación que yo. Me refiero a lo del tratamiento, ¿no? Claro. Sí. Claro, a tener que decidir entre ser madre o perder visión, que es una decisión muy difícil, muy difícil. Yo, después de eso, he conocido a varias mujeres de por aquí de mi entorno, ¿vale? Pero yo entonces no conocía ninguna. Y el hablar con ella, incluso yo hablando con otra, yo recuerdo estar embarazada de mi hijo y hablar con otra chica que tenía 30 y algunos años que quería ser madre
y estaba en la misma situación que yo estaba un año anterior. O sea, y gracias a hablar conmigo, que yo la tranquilicé y tal, ahora esta mujer tiene 2 hijas y no ha perdido visión. Qué bien. Y yo me siento súper orgullosa de haberla ayudado, porque ojalá yo en ese momento hubiera tenido esa ayuda. Ahí está. Claro, que yo no la tuve, yo, pues bueno, tiré para adelante como pude y ya está. Tienes que ser fuerte porque no te queda más remedio. Claro. Otras mujeres decidirán, mira, pues yo no me voy a arriesgar la visión para ser madre. Y no serán madre, oye, y es completamente válido, es su decisión. Pero las que no hemos puesto en riesgo nuestra visión para ser madres, olé. Que yo lo diga, pero olé. Claro. Entonces, con todo esto que nos estás explicando, ¿qué es lo que crees que necesita una persona cuando le da el diagnóstico de glaucoma? ¿Qué es lo que tú crees que hubieras necesitado en ese momento? Sí, yo ahora me he convertido en la persona que yo necesité en ese momento. Claro. Qué maravilla. Porque la necesidad hace mucho, claro, como he comentado, no conocía a nadie que estuviera en mi situación. Estamos hablando del año 2011, ¿vale? Lo que es las redes sociales, lo que es el tema de internet, estaba entonces empezando. O sea, no había estudios, es que no había estudios sobre mujeres embarazadas que se hubieran puesto la medicación que yo me estaba poniendo en ese momento. Entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Tiro una moneda al aire, que sea lo que Dios quiera? ¿O me dejo el tratamiento, tengo a mi hijo y después sigo el tratamiento? ¿Y si durante ese tiempo me quedo ciega? ¿Qué hacemos? Es que se te pasan un montón de historias en tu cabeza, que algunas son reales y otras no. Porque la mente muchas veces nos crea situaciones que no se van a dar nunca, ¿no? Pero cuando tú no tienes ese apoyo de poder hablar con otra persona que ha pasado por lo mismo que tú, se pasó muy mal, ¿eh? Yo no podía hablar este tema con otra mujer que hubiera pasado ya por ese trance. Podía hablarlo con mi marido, podía hablarlo con mis amigas, podía hablarlo con mi hermano, con mi madre, pero ellos no me podían decir, oye, juégatela y sé madre, o no te la juegues y no seas madre. Es que nadie te puede decir eso. Pero cuando es un momento bisagra, ¿no? De la vida, que tienes que decidir o tirar la puerta para un lado o tirar la puerta para el otro. Que es así. Claro, o sea, es que te encuentras tan sumamente mal que yo recuerdo en esa época decir, y no una vez solo, sino decir a gente de mi alrededor, es que yo prefiero morir a quedarme ciega. Pero ahora, claro, eso es cuando estás en un momento de desesperación, ¿no? Yo ahora, con todo lo que sé, si me quedara ciega, yo no preferiría morir. Me adaptaría a la situación, evidentemente. No iba a ser la vida tal como la llevo ahora, porque tendría una discapacidad, pero aquí encerrada en mi casa llorando, tampoco me iba a quedar, ¿eh? Claro, que ahora tengo las herramientas que no tenía entonces. De hecho, ya sabemos que no te has quedado ahí, que has creado un programa precioso que se llama Mira a los ojos a tu glaucoma. Un poco nos queríamos informar a la audiencia también, que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo nació? ¿En qué consiste? Cuéntanos. Claro, eso ha nacido de toda mi experiencia. O sea, de toda mi experiencia que yo he vivido en estos 13 años desde mi diagnóstico, bueno, 14 ya, desde mi diagnóstico, lo mal que te sientes con el diagnóstico, porque yo salí cuando a mí me dijo el oftalmólogo lo que tenía, eso había que respirarlo, ¿eh? Y yo cuando estaba en la consulta aguanté, pero en cuanto pisé la calle, o sea, yo me puse a llorar como si no hubiera un mañana. O sea, yo iba con mi marido y mi marido se asustó de ver cómo estaba yo. O sea, él no se había enterado. Sabía que tenía una enfermedad ocular, pero no sabía todo el trasfondo que tenía esa enfermedad ocular. La envergadura que llevaba eso. Claro, yo sí sabía todo lo que repercutía con ese diagnóstico. Claro. Y yo me puse a llorar de forma desesperada. O sea, era una cosa que es que no podía parar de llorar. O sea, es que me dio una... De hecho, me dio una... Ahora sé que me dio una crisis de ansiedad entonces. Yo necesité como una media hora
para poder recuperarme, respirar y pensar, ¿qué hago yo ahora con mi vida? Es como una patada de realidad, como si coges un cubo de hielo y te lo echan por encima. Exactamente igual. La reacción que a ti te produce ese diagnóstico va de la mano con la información que tú tengas con esa enfermedad. Claro. Cuando tú tienes toda la información, como era mi caso, mi reacción muchos la verán exagerada. Pero era la reacción que tenía porque lo sabía todo sobre esa enfermedad, ¿vale? Ahora otra persona que no sepa nada, pues te dice, el diagnóstico tienes tanto no sé qué, has perdido visión, te tienes que echar estas gotas y sales por la puerta y ¿qué haces? Lo primero que haces es cogerte el móvil y buscar en el buscador que tengas. ¿Qué es el glaucoma? Total. Y la verdad, y primero que te sale la primera el glaucoma es la primera enfermedad ocular que produce ceguera en el mundo. Entonces cuando tú te quedas, ahí vienen las madres mías, ahí viene el seguir buscando, cuanto más buscas es peor porque estás leyendo una cosa que no entiendes, todo es negativo. O sea, es una reacción diferente, ¿no? Diferente porque el que no sabe tampoco sabe lo que puede hacer. Tampoco sabe dónde buscar información. La única información que tiene es la que da al lado del oftalmólogo y la que ha visto en internet, que no es buena precisamente. Entonces yo quiero ser esa persona. Quiero ser esa persona que cuando a ti te dan el diagnóstico, yo esté ahí para explicártelo todas tus dudas y explicarte todo lo que tú necesitas saber. Por qué se produce, si es genético, cuál es la presión intraocular que necesita tu ojo, no el del vecino, ni el de tu padre que ya lo tenía. ¿Cuál es tu presión intraocular ideal para no seguir perdiendo visión? ¿Cuál es la mejor dieta en este caso? ¿Qué ejercicios puedes hacer y cuáles no? ¿Cómo puedes integrar tú eso en tu vida? ¿Qué tratamiento sería el más indicado en este caso? Es que depende de muchos factores, ¿vale? Entonces, cuando alguien llega y te ordena todas las ideas, ahí te hace un clic. Te hace un clic y dices, pues no es tan malo. Que puedo hacer esto, esto y esto, esto, y todo esto ayuda a que el tratamiento oftalmológico me vaya mejor. Y todo esto me ayuda a no olvidarme de que las gotas me las tengo que estar a tal hora y a tal hora. Y todo esto me ayuda a saber que esto que estoy haciendo me está perjudicando. Y lo otro me va a ayudar. Cuando tú tomas el control de tu vida, la cosa cambia y tú miras tu enfermedad pues como una piedra más en el camino, que te va a acompañar siempre porque siempre va a estar ahí. Por eso yo quiero trabajar mucho la mentalidad en mi programa. Primero, los primeros módulos son para que tú entiendas por qué se produce y ya los siguientes vamos a ir cambiando esa mentalidad negativa a una más positiva. ¿Qué puedo sacar bueno de aquí? ¿Qué he aprendido de aquí? ¿Por qué no puedo hacer estas cosas que hacía antes? Bueno, pues no puedo hacer estas cosas porque he perdido una visión que me impide hacer esto, pero puedo hacer otras. No me voy a centrar en lo que no puedo hacer, vamos a centrarnos en lo que sí puedo hacer. A mí lo que me pasó, bueno, a mí me encanta leer, he leído miles de libros a lo largo de mi vida y cuando a mí me lo diagnosticaron, yo dejé de leer y podía leer y puedo leer. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo cogía un libro y notaba que por el ojo izquierdo no podía leer esas letras y por el derecho sí, me venía abajo. Porque me estaba recordando que había perdido. Entonces yo me centraba en lo que no podía hacer. Claro. Esa es la mente traicionera. Claro. Entonces, María del Mar, tu programa va dirigido tanto a personas que la acaban de diagnosticar como personas que ya están en tratamiento, o incluso personas que ya han perdido la visión también. Sí. O sea, hombre, si has perdido la visión por completo, ya poco puedo hacer yo.
Bueno, Pero, mejor la mentalidad, eso que estás diciendo, no claro, sé. mejorar O no. la mentalidad sí, pero sí que hay un módulo que va destinado a la baja visión, ¿vale? Personas que tienen pues, desde un 50% hacia abajo, ¿vale? A esa visión restante que tú tienes se le puede sacar muchísimo partido. Habrá cosas que no puedes hacer, como por ejemplo conducir, evidentemente, ¿vale? Pero si tú quieres leer, hay ayudas visuales para eso. Si tú quieres bajar a la calle, ser independiente, hacer la compra y cogerte un autobús, claro que lo puedes hacer, pero con la ayuda y con un entrenamiento para eso. O sea, también con la seguridad y tranquilidad de que te da el conocimiento de que puedes hacerlo, ¿no? Porque a veces también es el miedo, el propio miedo nuestro, a si me vendrá mejor, vendrá peor, ¿no? El que nos impide hacer cosas. Claro, claro. Sí. Lo que son todas las ayudas visuales es que tiene una palabra un poco extraña. Tiflotecnología se llama. ¿Diflo? Tiflotecnología. ¿Y todo, eso qué? Sí, eso se le llama a un conjunto de ayudas visuales que han aparecido ahora con las últimas tecnologías para la gente que tiene baja visión que pueda llevar una vida medianamente normal. A ver. ¿Vale? O sea, medianamente normal quiero decir que si ellos van a tener su móvil igualmente y, por ejemplo, pues para leer los mensajes de WhatsApp, pues hay una aplicación que te los lee. ¿Tú lo escuchas? Ah, vale. ¿Por qué vas a estar sin WhatsApp? Si lo único que necesitas es que alguien te lo lea. ¿Vale? Exactamente igual con la pantalla del ordenador. Hay aplicaciones que te lo hacen todo mucho más grande. O sea, te lo puedes multiplicar por 10, por todo lo que tú necesitas y que tú lo puedas leer. Igual que un libro. Hay lupas y aparatos especiales que te pueden leer el libro directamente o que te lo hacen lo grande que tú lo necesitas para que tú lo puedas leer. Para que tú, en la medida de lo posible, que tú seas totalmente independiente. Con lo máximo que se pueda. Exacto, claro, que se pueda. Conozco a una chica que vive como unos 20 kilómetros de aquí, ¿vale? Un pueblo de por aquí cercano, que le hice una entrevista que está en mi canal de YouTube, que también se llama Vivir con mi glaucoma. Y esa chica tiene un 15% de visión por un ojo y el otro lo tiene perdido, ¿vale? O sea, imaginaros su visión. Pues ella es profesora de instituto y gracias a la tiflotecnología ya puede hacer su trabajo. Incluso hubo una época hace 2 o 3 años que perdió la visión por completo. Se iba con su bastón por la calle y la ONCE, bendita ONCE, ¿vale? La ONCE le ayudó muchísimo y le ayudó o sea, le enseñó a manejarse por la calle con su bastón, le puso en casa electrodomésticos adaptados para ella. O sea, hacen una labor, que es que la gente no lo sabe, pero hacen una labor extraordinaria. Ella después de eso recuperó ese 15% que tiene ahora y volvió a su trabajo. Gracias a la tiflotecnología puede hacer su trabajo. Imaginaros lo que es ver por un ojo solamente un 15%. Mucho. Pero o sea, le hice la entrevista, es una entrevista súper positiva, porque ella es una persona muy positiva y que no se ha venido abajo nunca, jamás. Y tiene 3 hijos. Eso. Madre mía. Qué fuerte. Sí, sí. Sí, hablando de los hijos y el tratamiento, cuando tú te querías quedar embarazada, tuviste que suspender el tratamiento, has comentado, ¿no? ¿O no? ¿Podías ser compatible? ¿Lo tuviste que suspender? Yo estuve en tratamiento con colirios como 1 año y medio o así, donde el tema de la maternidad lo dejé ahí un poco apartado, ¿vale? Porque lo primero que me decía el oftalmólogo es hay que estabilizar la pérdida de visión. Pero con los colirios no se estabilizó la pérdida de visión. Durante ese año y medio yo seguí perdiendo visión. No conseguía tener la visión intraocular que yo necesitaba para no seguir perdiendo visión. Entonces fue cuando me hice el tratamiento con láser. Como no me funcionó, me hice la cirugía, que sí funcionó. Y una vez pasada la cirugía y teniendo la visión estable, un tiempo sin haber perdido visión, entonces fue cuando yo pude tener un embarazo sin riesgos para el bebé ni para mí. Porque no tomabas medicación, no te ponías gotas. Ah, esa era la duda, ya está. Claro, vale, exacto. Vale. Y así sigo, o sea, la cirugía ahí sigue.
A mí me dieron un plazo de 5 años, que me iba a durar la cirugía 5 años, y han pasado 13 y ahí sigue funcionando. Vale, vale. Con lo cual yo O sea, estoy... tú la recomiendas. Sí, claro, lo que pasa es que la cirugía no funciona a todo el mundo, es que cada ojo es un mundo. A mí el láser no me funcionó y hay gente que le va maravillosamente. Sí, hay gente que Claro, le va muy hay que bien. ir probando, hay que ir probando. Hay que ir probando porque aquí, o sea, aquí lo más importante es para la pérdida de visión. Después ya tratamos la cabeza o vemos tiflotecnología o lo que haga falta. Pero lo primero es para la pérdida de visión. Una vez que está estabilizado, ya buscamos otras soluciones a todo lo que acompaña el tener glaucoma. Ya, porque hablando de tu proyecto, además de tu óptica, estás muy presente en redes y medios. Entonces, cuéntanos un poco, porque decides hacer un proyecto digital. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, lo primero he tenido que hacer un máster sobre marketing digital, ya lo sabe Mariola. Me ha costado mucho esfuerzo. Lo hemos conseguido. Porque yo no tenía, yo mi primera cuenta de Instagram la hice el año pasado, o sea que imagínate mi nivel de marketing digital donde estaba, o sea, menos que 0, que ya las que pasamos de 40, meterte en ese berenjenal cuesta y mucho. Pero bueno, yo me metí ahí porque tenía claro, yo desde el primer día yo tenía claro el proyecto que yo quería hacer. Pero para eso tienes que llegar a la gente, tienes que manejar redes sociales, tienes que hacer anuncios en Meta, tienes que estudiar muchísimo la página web, en fin, una historia de marketing que tampoco os quiero aburrir con eso, pero hay que estudiar, ¿eh? O sea, no estudiar los contenidos, sino estudiar el cómo llegar a toda esa gente, porque no te pienses tú que porque pongas 2 publicaciones en Instagram ya se va a enterar todo el mundo que tiene glaucoma que tú estás ahí, porque eso no es así. Eso no es así, es bastante más complicado. Y para eso necesitas ayuda profesional, lógicamente. Entonces yo he hecho este curso y bueno, ya hice mi primera masterclass en el mes de junio. Ya una chica ya ha entrado en el programa y en septiembre pues, quiero retomar las masterclass y poder llegar a más gente. Porque o lo haces así, claro, o lo haces así, o lo haces con una estrategia, o no llega a la gente que tú quieres llegar. Totalmente. Sí, pero sí. Que el proyecto digital, ¿qué pones al servicio, digamos, para que la persona que entre en tu proyecto sepa con qué se va a encontrar? Cuéntanos un poquito. Claro, claro. Bueno, en mi perfil de Instagram están todos, está la página de Facebook, está mi página web, está donde me pueden encontrar, incluso, bueno, la dirección de la óptica, el teléfono de la óptica. Ahí, o sea, a mí cualquiera, si no a través de Instagram, muchas personas me preguntan sus dudas a través de Instagram y yo les respondo y yo ahí no les cobro nada a todo el mundo. Claro, total. Claro, entonces mi proyecto, el que te pago, va muy personalizado, súper personalizado a cada persona. Yo te hago un diagnóstico primero con todas tus pruebas oftalmológicas de cómo está tu visión, ¿vale? Te doy mi opinión si el tratamiento que llevas es el adecuado o no, ¿vale? Y ahí ya empezamos un poco a encaminarte, porque hay muchas dudas, porque cada glaucoma es un mundo y cada ojo es un mundo. A la gente le surgen muchísimas dudas y no tienen quien les responda, porque es que ese servicio ahora mismo no existe, en internet no existe. No. Cuando vas al oftalmólogo te dice 3 palabras y andando que en 10 minutos tengo que ver a otra persona. Porque es así, ¿vale? Sí. Entonces, si tú me haces a mí una pregunta por Instagram, te la voy a responder perfectamente. Pero si tú entras en mi programa, va a ser muchísimo más personalizado. O sea, va a ser todo indicado exactamente a tu tipo de glaucoma, en qué momento estás y, por supuesto, a trabajar tu mentalidad para darle la vuelta a esto y verlo de una manera mucho más positiva. De hecho, todos los módulos, todos mis módulos, todos los vídeos, tú tienes acceso de por vida. O sea, si tú haces el curso ahora y dentro de 3 años, ay, pues no me acuerdo qué me dijo de esto lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Tú tienes acceso al curso. O sea, ya no tienes acceso a esa personalización, pero sí tienes acceso a toda la información que yo te he dado. Incluso con esa información tú puedes ayudar al resto de tu familia
si tiene un diagnóstico de glaucoma, Claro. también ayudarle en cada uno en su situación, porque tú vas a tener una información, digamos, entre comillas, profesional, ¿no? Claro. Entonces, claro, la gente que entre, y sobre todo ahora que estoy empezando y que hay poca gente, es cuando tú más le puedes sacar el partido a este programa. Claro, Vaya. una atención más Voy a estar personalizada. al 100%, claro. Al haber poca gente, pues voy a estar al 100%. Normal. Bueno, Claro, intentando mejorar todos los días. Porque esto no se acaba nunca. no, esto no se acaba nunca. Y No, menos esto no se cuando te acaba gusta, y menos cuando te gusta y no paras de estudiar, investigar. Bueno, pues Vaya. ya estamos llegando a término. Y te quería preguntar una cosita, a ver qué me dices. Si volvieras al momento justo donde te dieron tu diagnóstico, a esa María del Mar del pasado, ¿qué le dirías tú hoy? Bueno, pues lo primero que haría sería darle un buen abrazo, pero me hizo mucha falta. Que no es poco. Que no es poco, sí, darle un buen abrazo, tranquilizarla y decirle, tú puedes con esto, tira para adelante, hazle caso a tu conciencia, que tú sabes mucho y todo va a salir bien. Muy Ay, bien. qué bonita, qué Sí, bonita. es que como he estado ahí, sé lo que me hacía falta. Claro, claro. Que sí. Claro que sí. También le diría, y vas a ser madre. Eso, no te Te iba a preocupes. decir, te iba a Estate decir. tranquila. Por eso suéltalo que ya viene seguro. Sí, sí, sí. Oye, me hubiera quitado un peso de encima que no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? Claro. Me hubiera quedado súper tranquila. A lo Se mejor te hubieras entiende. quedado un poco dudando si es verdad o no, pero el escucharlo también ayuda. Yo creo que hubiera Anda, claro ayudado, que ¿no? ayuda. Anda, claro que ayuda. Y Sí, sí. tanto. Y tanto. Mm. María, gracias. Gracias por esta conversación tan honesta, tan útil, tan humana, tan al servicio de esta enfermedad silenciosa que le llaman, ¿no? El ladrón silencioso. El ladrón silencioso de la vista, sí, porque no tiene síntomas. Hombre, quitado el glaucoma agudo, que sí tiene síntomas, el clónico simple no tiene síntomas. Qué tremendo. Y está aquí habitando entre nosotros sin que nos demos cuenta, con una cantidad de repercusiones Exacto. enormes. Claro, es que cuando se diagnostica ya has perdido una parte importante de la visión. Yo por el ojo derecho solo tengo un 20% de la visión. Por el ojo izquierdo tengo un 60%. Y bueno, hago vida normal. Todavía conduzco, digo todavía, porque, bueno, da un poco de miedo, pero digo, para adelante. Qué miedo ni qué ¿A miedo. partir de cuándo no te dejan conducir? ¿Cuánto sería la pérdida de visión que no te deja conducir? ¿Lo sabes? Pues es que lo que pasa es que cuando tú vas a renovarte el carnet de conducir, no te miden el campo visual. Entonces, en esta enfermedad, la agudeza visual se conserva bastante bien hasta el final. Entonces, mi agudeza visual en el ojo izquierdo, el que tengo casi perdido, la agudeza visual es de un 80%. La agudeza visual. Claro. Ahora, el campo visual está bastante reducido. Pero tú, como solo tienes que leer las letras, los demás no te lo miran. Tal cual. Claro, entonces sí que lo paso. Si ahí, o sea, lo que es renovar el carnet no tengo problema. Pero claro, el problema es que como tú sabes que hay una parte que no ves, tú conduces con miedo. O sea, cuando es por aquí, bueno, pues te lo conoces lo que son los pasos de peatones, te lo conoces todo, ¿no? Pero cuando salgo de aquí es cuando me entran los 7 males. Porque si me viene un peatón por aquí, por ejemplo, yo no lo veo hasta que esté enfrente. Y me da mucho miedo, mucho miedo llevarme a alguien por delante. Entonces yo lo que hago es que de noche no cojo el coche. Y de día, bueno, pues como es por aquí, pues ya voy yo despacio, ya voy con cuidado, miro 7 veces y yo hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido ningún accidente. Hay que tener en cuenta tus limitaciones. Claro. Sí, claro. Y bueno, y como está estable, pues seguiré, mientras pueda, yo voy a seguir conduciendo y haciendo vida normal. Y tanto. Que sí. Bueno, pues una vez más gracias, María del Mar, y gracias a todos por escucharnos hoy. Y recordar que si estáis pasando por un diagnóstico de glaucoma en este caso, que no estéis solos, porque siempre hay algo de luz al otro lado del miedo. Y ahí tenemos María del Mar para que nos lo muestre. Sí, totalmente. Y se puede hacer vida normal, sí, adaptándote lógicamente a tus necesidades visuales y a tus restos visuales que tengas, claro.
Efectivamente. Qué maja. Muchas Pues gracias, muchas Mariana. gracias. Muchísimas Gracias a gracias. vosotras por darme la oportunidad de hablar sobre esto y Qué va. que esta enfermedad sea más conocida y que llegue a más personas. Claro. Vaya que sí, Claro. entre todos lo vamos a conseguir. Y Por tanto. supuesto. Gracias, Gracias. cariño. Gracias. Gracias a vosotras. Adiós, adiós.